Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy es el segundo programa de esta miniserie que llevamos a cabo para conmemorar los 10 años de la Reforma de Derechos Humanos de 2011. Tengo el gusto de contar con dos expertas y dos expertos que nos van a contar sobre los principios constitucionales previstos en el artículo primero constitucional que han servido para llevar adelante algunos avances jurisprudenciales y de política pública también y legislativos en materia de derechos humanos. Me da mucho gusto presentar en primer lugar a Sandra Serrano García, quien es profesora investigadora de la Flaxo México. Ha sido consultora en temas sobre justicia, debido proceso y derechos de las mujeres para organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos. Actualmente es directora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México. Bienvenida, Sandra. En segundo lugar, con mucho gusto presento a Alejandra Nuño, actualmente directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ Liteso, en Guadalajara. Ha sido abogada y posteriormente directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Bienvenida, Alejandra. También mucho gusto que esté aquí Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y de la Flaxo México, con especialización en teorías jurídica y política de los derechos humanos, en la relación entre la democracia, el mercado y los derechos humanos, así como la relación entre la corrupción, la impunidad y los derechos humanos. Bienvenido, Daniel. Finalmente, también con mucho gusto presento a Carlos Gustavo Ponce Núñez, quien actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte. Bienvenido, Carlos. Bueno, pues, Carla, para empezar, digamos, este primer bloque, dar una introducción general al tema. Me gustaría, pues, nos mencionaras nada más cuáles son esos 4 principios que tenemos en el artículo primero constitucional y cuál es la influencia de los instrumentos de derechos humanos adoptados en el sistema universal o cuál fue la influencia que tuvieron esos principios universales para la plasmación en nuestra Constitución en el 2011. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir la mesa con Sandra, con Daniel y con Carlos. A ver, los 4 principios que establece nuestra Constitución hoy en día en el artículo primero constitucional son los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Es indudable la influencia del derecho internacional de los derechos humanos y particularmente de la influencia de las Naciones Unidas en la construcción de estos principios, ¿no? Si una ve, por ejemplo, desde el fraseo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, veíamos que ya desde entonces se hablaba de universalidad y se hablaba, digamos, de la relevancia de los derechos humanos. Luego, en 1950, recordemos que un poco la idea de las Naciones Unidas desde el inicio fue que se pudiera aprobar un solo instrumento internacional posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que plasmara efectivamente todos los derechos humanos que por lo menos hasta ese momento eran de alguna manera reconocidos por las diferentes naciones del mundo, ¿no? Entonces vemos en 1950, ya en la década de los 50, donde poco a poquito, cuando ya se empezaba a discutir en serio la posibilidad de un solo instrumento internacional, empezábamos a ver un poco las distinciones ideológicas de alguna manera y las prioridades que tenían algunas naciones del mundo, ¿no? Entonces, ya para entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas reitera en diferentes resoluciones, las primeras de los 50, cuando estaba hablando del pacto, era un pacto en su momento todavía internacional de derechos del hombre, por cierto, que retomaba un poquito ya el tema de la universalidad, pero también de la indivisibilidad, ¿no? Reiteraba el tema de los derechos, digamos, de la importancia de los derechos tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos, ¿no? Y después vamos viendo un poquito que eso va decantándose de alguna manera en los pactos internacionales, en el que ya sabemos que por lo menos de ahí empieza el principio de alguna manera de progresividad en el de derechos económicos, sociales y culturales. Y después lo vemos finalmente, digamos, ya aterrizado mucho más en las 2 conferencias mundiales de derechos humanos, ¿no? En la de Teherán del 68 y sobre todo en la de Viena. Entonces,
yo diría que es evidente, la de Viena clarísimamente en el párrafo 5 habla de los 4 principios y también lo menciona en otros apartados, pero es indiscutible entonces la influencia yo diría, de los tratados y los documentos y las resoluciones e instrumentos del sistema de Naciones Unidas en cómo quedó positivado en nuestro artículo primero constitucional. Gracias, Alejandra. Bueno, Daniel, ya nos mencionaba Alejandra, nos dio una muy buena introducción a la perspectiva internacional. ¿A qué pactos se refiere, para quien nos escucha, que se refirió Alejandra, se refirió a algunos pactos internacionales y también se refirió al Programa de Acción de Viena? ¿A qué se refiere estos documentos? Bueno, justamente al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, tal vez el primer gran documento que forma parte de esta historia es sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firma en 1948. Y fíjate que ahí sucede una cosa bien interesante. Un par de años después, en 1950, empieza la Guerra de Corea. Y con la Guerra de Corea, lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría, que fue un grave problema para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, porque entonces tenemos por un lado el bloque socialista encabezado por la URSS y por el otro lado el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos. Y digo esto porque ahí tiene mucha relevancia 2 de los 4 principios que estamos analizando, el de indivisibilidad y el de interdependencia. Porque para el bloque socialista los verdaderos derechos humanos eran los derechos económicos y sociales, y para el bloque capitalista los verdaderos derechos humanos eran los derechos civiles y políticos. Cada uno de estos pues reivindicaba ese conjunto de derechos. Por eso es que se firma algún tiempo después no solamente una nueva, digamos, pacto, sino 2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por un lado y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales por el otro lado, cada uno encabezado, por supuesto, por el bloque correspondiente. Entonces, ahí es que cobra mucha relevancia los principios de indivisibilidad e interdependencia, porque de alguna manera lo que nos están diciendo es, bueno, ustedes como potencias pueden decir lo que ustedes quieran, pero no hay jerarquía de derechos. Nada de que los derechos civiles y políticos son más importantes que los económicos y sociales, ni viceversa. Los dos se encuentran en la misma jerarquía, los dos conjuntos de derechos son igualmente importantes y de hecho se relacionan. Normalmente cuando encontramos la violación a un conjunto de derechos, muy seguramente vamos a encontrar violaciones a otros derechos que se encuentran directamente relacionados. Por eso es que tenemos 2 pactos, porque son pues los que representan a esos 2 bloques en el marco de la Guerra Fría. Y tiempo después, en 1989, cuando cae el muro de Berlín, de alguna manera hay un reencuentro, digamos, vuelven a cobrar mucha importancia ahí los principios de indivisibilidad e interdependencia. Se hace la segunda conferencia internacional de derechos humanos y en esa segunda conferencia mundial de derechos humanos es que se firma ese Pacto de Viena y ahí también recuperamos otra vez esos principios y sobre todo empezamos a hacer una cosa muy importante. Empezamos a hacer política pública con perspectiva de derechos humanos, en donde de nuevo estos principios empiezan a cobrar mucha relevancia, los 4 ahí, el de universalidad, el de indivisibilidad, el de interdependencia y también, por supuesto, el principio de progresividad como parte de la elaboración de políticas públicas. Entonces, es una construcción de décadas de trabajo y de impulso a nivel internacional, pero al mismo tiempo, pues para recuperarlo a nivel local, primero en las reformas constitucionales, en las leyes, pero también en la formulación de políticas públicas, en los presupuestos y, por supuesto, en lo que a nosotros nos interesa, que son, pues, en las sentencias. Así es, Daniel, gracias. Sandra, bueno, ya tenemos una perspectiva bastante completa de de dónde venimos, digamos, de cuál era el origen internacional de estos principios, cómo es que llegan a nuestra Constitución, el artículo primero, cuál fue el antecedente, cómo se dio esta reforma constitucional. Bueno, antes que nada, igual, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación y un placer estar con colegas tan destacados y en esta conversación que es tan relevante. Lo que pasa es que estos principios en realidad establecen la lógica y la dinámica del funcionamiento de los derechos humanos. Es decir, corren o transversalmente en la manera en que vamos a interpretar, en que nos vamos a acercar, en que tenemos que relacionar a los propios derechos humanos. Entonces, cuando se piensa la reforma constitucional de 2011, por supuesto que se establece en el artículo primero constitucional cuáles serían esos parámetros específicos que nos permitirían establecer un modelo de interpretación de los derechos, ¿no? Y un modelo de dinamismo de los derechos. Y estos principios que ya venían reconociéndose en los instrumentos internacionales, en varios de ellos, como ya los mencionó Alejandra y Daniel,
al dar esto, pues justamente ponen en la Constitución esta discusión de cómo tenemos que reconocer e interpretar los derechos y cómo podemos ir viendo si avanzan o no avanzan los derechos. Y por eso son fundamentales en este artículo primero constitucional. Entonces, en las discusiones sobre qué incorporar, digamos, por supuesto está el reconocer los derechos humanos contenidos en tratados, está el reconocer cláusulas abiertas y de entrada al propio mecanismo de la Constitución, las obligaciones específicas y por supuesto deberes concretos, pero estos principios en particular lo que hacen es establecer cuáles son las columnas vertebrales, de cómo vamos a entenderlos, cómo vamos a entender su relación, cómo vamos a interpretarlos y cómo van a establecer todo un andamiaje distinto de interpretación, pero de entendimiento, sobre todo en el fondo, de cuáles son y cómo entender a los derechos humanos. Y por eso, por ejemplo, en el principio de universalidad, el objetivo va a ser cómo le damos dimensión a los derechos, ¿no? Cómo logramos ver los distintos alcances de los derechos. Interdependencia e indivisibilidad, justamente la relación, y luego la progresividad, para ir viendo si nuestros derechos humanos ya reconocidos van a ir avanzando o no van a avanzar. Pero entonces, por eso resultaban fundamentales en la discusión de la reforma constitucional y después en el párrafo tercero del propio artículo primero constitucional, ¿no? Para poder cerrar el andamiaje de interpretación y de la dinámica de los derechos. Gracias, Sandra. Carlos, ya mencionaba a Sandra cómo estos derechos tienen una relevancia importante para la interpretación de los derechos humanos y también para la interpretación tal vez de nuestro sistema jurídico en general. Desde el punto de vista jurisdiccional, digamos, una primera aproximación, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto que han tenido estos principios para la forma en que se interpreta la Constitución y tal vez el derecho en general en México? No, gracias, Roberto, y bueno, también muchas gracias por la invitación a este importante programa y el gusto de poder participar en esta mesa con destacados juristas. Pienso, al menos personalmente creo que estos principios han tenido un impacto muy importante en la forma en la que la Suprema Corte y los demás órganos jurisdiccionales se han aproximado ya a los derechos fundamentales, a la interpretación de los derechos fundamentales. Ya mencionaba Sandra que estos principios lo que buscan es darnos herramientas para acercarnos a la interpretación de los derechos. Pienso que si uno analiza, por ejemplo, los fallos sobre la interpretación de derechos antes de la reforma y con posterioridad, uno podrá ver que la forma en la que los jueces entienden el contenido de los derechos es diferente en muchos aspectos, ¿no? Hay que recordar también que además de esos 4 principios también se incluyó el principio pro persona y el principio de interpretación conforme, que es otra herramienta a la cual también los jueces suelen acudir mucho. Y esto lo podemos ver en el sentido de que el contenido, por ejemplo, de los derechos hoy en día suele ser más robusto, ¿no? Los principios de interdependencia, indivisibilidad han permitido darle un contenido mayor a los derechos fundamentales, reconocer un mayor contenido de derechos, reconocer que hay situaciones jurídicas concretas protegidas que antes quedaban fuera del alcance, digamos, de la tutela jurisdiccional, ¿no? Y el principio de progresividad es muy interesante porque hay muchos fallos de la Suprema Corte, por ejemplo, en los que se ha dado justiciabilidad a este principio, ¿no? Es un principio operativo en el sentido de que permite a los jueces evaluar si el Estado ha cumplido con su obligación de proteger progresivamente, pero además de no dar marcha atrás de forma injustificada frente a los derechos. Y esto la Corte ha señalado que no solamente aplica respecto de aquellos derechos que originalmente, para los cuales está originalmente pensado el principio de progresividad, que eran los derechos económicos, sociales y culturales, sino que también aplica los derechos civiles y políticos, ¿no? Y así tenemos fallos muy interesantes viendo cómo algunas normas, por ejemplo, en materia penal, que son reformadas, pueden ser evaluadas ahora a la luz de este principio para ver si el Estado ha cumplido con su obligación de progresividad, ¿no? Entonces, pienso que sí ha tenido un impacto en la labor jurisdiccional y es algo que ha estado presente. También el principio de universalidad, que seguramente hablaremos con más detenimiento más adelante, me parece que ha tenido un papel quizá implícito, pero que uno puede encontrar en algunos fallos que tienen que ver
sobre todo desde mi punto de vista, con el reconocimiento de derechos de algunas personas en una situación particular de vulnerabilidad, como es el caso de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Así es. Gracias, Carlos. Sí, sin duda entraremos a hablar con más detalle en el siguiente bloque sobre los principios y sobre algunos casos. Antes de irnos a corte, Alejandra, creo que nos da tiempo una intervención tuya corta para terminar este primer bloque. Desde mi punto de vista, la incorporación al primero constitucional también tenía mucho que ver con la necesidad en una cultura jurídica tan formalista como la nuestra de ponernos en el primero constitucional. Oigan, aquí están estos principios, existen desde hace tiempo, pero empiénselos a tomar en cuenta. ¿Cuál crees que es la relación, si es que algo ha cambiado o empieza a cambiar, entre una cultura de los derechos humanos y una cultura formalista, tal vez autoritaria, de la que veníamos hasta hace muy pocos años? Yo creo, Roberto, que es importante tomar en cuenta todo el fraseo del del párrafo tercero del artículo primero constitucional, ¿no? Porque si uno ve nada más esos 4 principios que sin duda alguna son importantes, tal vez descontextualiza la importancia y la integralidad del texto, ¿no? Y el texto un poco nos recuerda que todas las autoridades en el ámbito de sus diferentes competencias tienen varias obligaciones y esos principios hay que ligarlos a esas obligaciones, ¿no? Tienen la obligación de respetar, de garantizar, de proteger y de promover los derechos humanos en base justamente, digamos, o ligados con estos 4 principios y por tanto tienen también la obligación de prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, ¿no? Con esa integralidad es que tenemos que ver ese párrafo tercero constitucional, porque por ejemplo, cuando un poco Daniel nos decía, bueno, si en temas de política pública, por supuesto, ¿no? Es decir, yo, autoridad, tengo que promover los derechos humanos a la luz de estos principios, ¿no? Yo, autoridad tal vez jurisdiccional, por supuesto, tengo que respetar y proteger los derechos humanos a la luz de estos principios. Yo, poder legislativo, ¿no? Tengo que respetar, proteger, promover sobre todo los derechos en algunas cosas a la luz de estos principios. Entonces yo creo que lo que logró, y por supuesto siempre ligándolo con el párrafo quinto del primero constitucional, que es sin discriminación alguna, ¿no? Entonces cuando uno hace esa valoración más holística, integral del primero constitucional, lo que te da al final de cuentas justamente es pues esa intención de un cambio de paradigma, ¿no? De actuación de todas las autoridades en los diferentes niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias. Y eso fue, por supuesto, importantísimo en esa reforma constitucional y sigue sin duda alguna siendo un reto importante. Hemos visto ejemplos muy interesantes en el ámbito jurisdiccional y en otros lugares, pero sin duda alguna ha sido, pues yo creo que esas 4 letras y esos 4 verbos, ¿no? Creo que nunca en su momento se entendió la trascendencia y la relevancia de lo que estábamos hablando y hoy en día pues lo seguimos viviendo y le seguimos tratando de poner contenido justamente práctico para que todas las personas en México tengan ese acceso o reconocimiento de derechos. Muy bien, pues es tiempo de hacer un primer corte, ya volvemos. Les recuerdo que estamos platicando sobre los principios constitucionales previstos en el artículo primero constitucional a raíz de la reforma de derechos humanos de 2011. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre los principios constitucionales previstos en el artículo primero constitucional. Daniel, me gustaría retomar la conversación contigo, si nos puedes platicar, explicar qué es el principio de universalidad, cómo se relaciona también con la prohibición de discriminación, también prevista en el artículo primero que ya mencionaba Alejandra. Claro, con gusto. Mira, en realidad el principio de universalidad está muy relacionado con la historia de los derechos humanos y nosotros pensamos, bueno, los derechos humanos como derechos y como discurso tienen varias patas. Tienen la pata, por ejemplo, liberal, pero tienen una pata también socialista, tienen una pata comunitaria y entonces dentro de la pata liberal, si nosotros rastreamos hacia el pasado donde arrancan los derechos humanos, yo creo que uno de los puntos más longevos justamente es la Carta Magna de 1215.
No te preocupes que lo voy a hacer muy rápido. Y me voy a la Carta Magna de 1215 porque es útil para explicar con un ejemplo de dónde viene el principio de universalidad, porque imagínate que lo que estaban haciendo en ese momento los súbditos era decirle a Juan sin tierra, mira, tú puedes ser el rey y tú vas a seguir siendo el rey por derecho divino. Sin embargo, vas a tener algunas limitaciones y esas limitaciones van a ser terrenales, te las vamos a poner nosotros y la vamos a poner en una constitución, que es precisamente esa Carta Magna de 1215. Entonces, lo que le están diciendo de alguna manera a los súbditos en ese momento al rey es, tú eres el rey, pero ya no eres más dueño de nosotros. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, somos dueños de nuestro destino, somos dueños del producto incluso de nuestro cuerpo, de nuestro trabajo, y eso se hace patente en un documento que además es un documento terrenal, no tiene nada que ver con el derecho divino, sino que es un documento terrenal, justamente esa Constitución. Y ahí vienen cosas como, por ejemplo, medidas de seguridad en materia de derecho penal, también se reconoce el derecho a la propiedad, se reconocen algunos derechos para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es la relación de esto con la universalidad? Tal como hemos nosotros entendido universalidades, en realidad todas las personas, por el solo hecho de ser personas, tenemos un conjunto mínimo de derechos, un conjunto básico de derechos, que precisamente son esos derechos humanos. Entonces, no importa si tú eres el rey y yo soy el súbdito, ambos tenemos ese conjunto de derechos. Lo que se está haciendo en ese proceso histórico muy largo es igualar a dos personas que son profundamente diferentes, ¿no? Es decir, el hombre más rico hoy de México tiene el mismo conjunto de derechos que tenemos cualquiera de nosotros. Estamos igualando al súbdito con el rey. Esa es la potencia de la universalidad, pero al mismo tiempo es una de sus principales limitaciones, porque como te podrás imaginar, si el hombre más rico del mundo llega a un ministerio público, seguramente el trato que le van a dar va a ser muy diferente al que me den a mí. De entrada, muy probablemente ese hombre más rico no va a llegar al fiscal, yo seguramente sí voy a llegar. Entonces ahí tenemos los pros, ¿no? El pro muy importante es todos tenemos un conjunto de derechos y eso en términos jurídicos es muy importante y es muy válido, pero los contras es cómo operacionalizamos esto en términos fácticos, porque en términos fácticos lo que en realidad tenemos, en la realidad lo que en realidad tenemos es un conjunto de personas que no están logrando ejercer esos derechos. Entonces, por ahí tenemos esta línea o esta unión que mencionabas hace un rato con la universalidad y el derecho a la igualdad y no discriminación. En principio, otra vez en términos jurídicos, todos tenemos un conjunto mínimo básico de derechos y no tendrían que discriminarnos en ningún sentido o disminuirnos ese conjunto básico de derechos. Pero la gran pregunta hoy, la gran pregunta en el siglo XXI, yo creo que el desafío para la universalidad en el siglo XXI no es cómo asignamos derechos, sino cómo logramos que la gente ejerza sus derechos. Entonces, la propuesta que tenemos, Sandra y yo, si me permites hacer el comercial en un librito, ya viejito, por cierto, que se llama Los Derechos en Acción, la propuesta que tenemos, Sandra y yo, es que en el siglo XXI tendríamos que pensar en estos términos la universalidad. No cómo asignamos un conjunto de derechos a todas las personas, porque me parece que esa batalla, por suerte, en 1215 ya quedó muy atrás y ya la ganamos. Entonces, no es cómo asignamos un conjunto de derechos, sino cómo ejercemos ese conjunto de derechos. Cómo logramos que todas las personas ejerzan al menos el núcleo básico de todos los derechos humanos. Y ese sí que es el desafío del siglo XXI. Entonces, y además una cosa, y con esto cierro, bien interesante, justo para allá va la jurisprudencia de la Suprema Corte. Las primeras tesis jurisprudenciales que encontramos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entienden justamente la universalidad como un conjunto de derechos asignados a todas las personas, pero en las últimas resoluciones lo que ya empezamos a ver es el problema del ejercicio. Y es bien interesante porque yo creo que ahí tenemos el principal atore de los derechos humanos. Gracias, Daniel. Sandra, otro de los principios, está muy bien el comercial, por favor, si es una lectura obligada para todos y todas las que estamos interesados en estos temas. Sandra, el principio de interdependencia es otro de los principios en el primero constitucional. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus implicaciones? Bueno, como ya veíamos en el bloque pasado, estos dos principios, el de interdependencia y el de indivisibilidad, tienen mucho su origen en dividir los derechos, ¿no? En ponernos por un lado los derechos civiles y políticos y por otro lado los derechos económicos, sociales y culturales. Y después de la Conferencia de Viena de 1993, uno de los grandes triunfos fue darnos cuenta que en realidad, bueno, no darnos cuenta, sino más bien políticamente reconocer que necesitamos todos los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso la inclusión en los principios de Viena de la interdependencia y de la indivisibilidad representan en parte mucho este triunfo político. Y en particular el de la interdependencia lo que nos muestra es que los derechos
en realidad nunca están aislados. No es que se viole un derecho en el aislado o que solo podamos proteger un derecho en el aislado, sino que son cadenas de derechos, ¿no? Que siempre que incidimos en un derecho, en realidad también impactamos otros. Entonces, por eso son interdependientes, dependen uno del otro. Hay cadenas de derechos. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de la tortura, ¿no? Si nosotros pensamos en la tortura y queremos hacer una política pública para erradicar la tortura, a lo mejor va a ser muy difícil pensar en una serie de mecanismos que vayan solamente a atacar la tortura, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues sí, pensamos en los lugares comunes de poner cámaras en las patrullas, poner cámaras en los separos, es decir, tratar de hacer un sistema de vigilancia para limitar lo más posible los espacios de oscuridad que permitan la tortura. Pero lo que la interdependencia nos diría, está bien que hagas eso, pero además hay otra posibilidad. ¿Qué tal si también incides en la protección de la libertad personal? Porque si tú proteges la libertad personal, si tú controlas quién detiene, cómo detiene, cuándo detiene, a dónde lo llevan, quién tiene la guarda, la custodia de esa persona, eso vas a limitar también, vas a incidir en limitar los espacios de tortura. Entonces, en una política pública integral no solamente vas a tener que pensar en cómo incides directamente en la tortura, sino tendrías que pensar en los derechos que están relacionados con la comisión de la tortura. En este caso, por ejemplo, con la libertad personal. Si protegemos de manera fuerte la libertad personal, también vamos a incidir en la disminución de los casos de tortura. Pero si solo pensamos en la tortura como si fuera algo aislado, pues a lo mejor nuestro impacto va a ser mucho menor. Y de ahí la importancia fundamental de ver a los derechos interdependientes. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, si pensamos en el derecho al agua. Si no tenemos derecho al agua, eso también va a impactar otros derechos. Entonces la interdependencia corre en sentido positivo, pero también en sentido negativo. Hay interdependencia para proteger los derechos y podemos ver cuáles derechos están a su alrededor de tal manera que incidan. Pero también cuando se viola un derecho, no solo se viola ese derecho, normalmente se van a violar otros derechos. Si una comunidad no tiene acceso al agua, seguramente también se va a violar su derecho a la salud, pero también se va a violar su derecho a la vivienda, porque no van a tener servicios disponibles para tener una vida digna. Entonces, los derechos no están aislados. Estas cadenas de interdependencia nos ayudan a fortalecerlos y también con este mismo énfasis, cuando se viola uno, normalmente se violan varios. Y de eso es lo que nos quiere decir la interdependencia, Roberto. Así es, me gusta mucho la imagen de una cadena, creo que clarifica mucho percibirlos así. Carlos, nos mencionaba, ya Sandra mencionó interdependencia e indivisibilidad, normalmente se hablan de manera conjunta. ¿Qué más nos puedes decir sobre el principio de indivisibilidad? Bueno, el principio de indivisibilidad, como ya mencionaba Sandra, está estrechamente vinculado con el principio de interdependencia. Podría diferenciarse un poco del principio de interdependencia en cuanto supone entender que a veces el cumplimiento o el goce de un derecho depende del goce de otro, en el sentido de que la indivisibilidad lo que nos quiere decir es que hay que ver los derechos de una manera global, de una manera holística, que no es posible hacer divisiones o jerarquías entre los derechos. Y esto, como ya mencionaba Daniel, mencionaba Sandra y Alejandra, esto es una respuesta que se da desde el propio derecho internacional de los derechos humanos a esta división ideológica que se hizo durante mucho tiempo entre los derechos civiles y políticos por un lado y los derechos económicos, sociales y culturales. Como ya decía bien Daniel, durante algún tiempo, pues dependiendo del bloque ideológico en el que uno partiera, se pensaba que solamente eran verdaderos derechos humanos, ya sean los derechos civiles o los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, esto solía no solamente justificarse en términos ideológicos, sino también hasta conceptuales, ¿no? Se pensaba que los derechos civiles y políticos eran libertades negativas, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que únicamente le ponían al Estado la obligación de no hacer, de no interferir en la libertad de expresión, de no interferir en la libertad personal, que no te detenga, y que los derechos económicos, sociales y culturales, por otra parte, pues implicaban un hacer, la adopción de políticas públicas, y que bueno, esto por alguna razón tenía que quedar fuera de la discusión
de los derechos, ¿no? Entonces, el principio de indivisibilidad lo que nos dice es, no, todos los derechos gozan del mismo estatus, tienen la misma fuerza, son igual de vinculantes y deben de garantizarse de forma total. Y esto sí, porque como ya mencionaba Sandra, muchas veces el goce de un derecho depende del goce de otro derecho, y si no garantizamos ese otro derecho, pues no va a ser posible la tutela incluso de los derechos que consideramos tradicionales, ¿no? Los derechos civiles y políticos, ¿no? Y además porque es falaz que los derechos civiles y políticos y los económicos tengan diferencias conceptuales, ¿no? Para poder garantizar el derecho a la libertad, pues necesitamos crear instituciones públicas, necesitamos poner recursos para la capacitación de policías, para la capacitación, para poner cámaras en las calles, etcétera, ¿no? Lo mismo necesitamos jueces para que conozcan de juicios de amparo, etcétera, ¿no? Entonces, en términos generales, para concluir, el principio de indivisibilidad, pues es esto, nos dice todos los derechos humanos, con independencia de lo que antes se llamaban como lo solían llamar las generaciones de los derechos, de cuándo surgieron históricamente, etcétera, gozan de un mismo estatus y deben de ser igualmente protegidos. E incluso les aplican los mismos principios y los mismos deberes. Les aplican a ambos los deberes de respeto, los deberes de garantía y los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y de progresividad, como ya mencionaba anteriormente, de la misma forma. Gracias, Carlos. Así es muy importante enfatizar que no existe esta jerarquía, ¿no? Entre derechos, digamos, civiles y políticos y sociales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Alejandra, nos queda otro principio, bueno, dos principios más. Nos queda un principio muy importante, el principio de progresividad. ¿En qué consiste ese principio? Bueno, básicamente igual, ya lo había dicho un poco Daniel al inicio, ¿no? La progresividad está ligada mucho a las discusiones ideológicas de la construcción de la Declaración Universal y también de los pactos internacionales, ¿no? La progresividad la vemos reflejada desde la Declaración Universal, donde sí se hablaba de universalidad, pero también, bueno, de que los estados deberían de manera progresiva implementar algunas medidas pues para hacer efectivos esos derechos, ¿no? Después de alguna manera, y como también ya lo mencionó Carlos, digamos, afortunadamente con estas discusiones que ya hemos superado sobre las generaciones de derechos, ¿qué pasó? Bueno, que solo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se vio reflejado este principio que se ligaba mucho al, digamos, en ese momento por lo menos, a tener, digamos, a entender que se tenía que tomar algunas medidas que no podían ser implementadas de manera inmediata, ¿verdad?, para el cumplimiento de los derechos, y que eso tenía que ver, por ejemplo, con el máximo de los recursos disponibles, ¿no? Eso es lo que se frasea en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para fortuna nuestra, hoy en día lo que sabemos es que efectivamente todos los derechos, como lo acaban de mencionar previamente las personas que ya me antecedieron, todos los derechos implican obligaciones inmediatas y progresivas. O sea, pensemos efectivamente en la instalación de tribunales, hablemos de la implementación del sistema de justicia penal, por ejemplo, ¿no? Para la reforma del 2008, para implementarla, nada más los transitorios les dieron hasta el 2016 para capacitar a funcionarios, para crear salas de juicio oral, ¿no? Para tener una serie de instancias preparadas para poder, por ejemplo, retomar o implementar de la mejor manera los principios y la justicia penal en estos momentos, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, yo diría, el principio de progresividad implica sí que exista, digamos, una serie de medidas por parte de las autoridades para que poco a poquito, de manera paulatina, se vaya cumpliendo con todos los derechos. Pero, digamos, la medida por el otro lado, la moneda, el otro lado de la moneda es
que no haya medidas regresivas, regresivas en esos derechos, y eso me parece que es súper importante. Por ejemplo, y bueno, y yo lo ligaría con un tema adicional que ya la Corte Interamericana en varios casos lo ha mencionado, y creo que también en Naciones Unidas varios, incluido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hablan de un contenido mínimo de los derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, si quisiéramos ver el COVID, ¿no? Creo que eso es un tema que nos ha tocado a todos y todas, y creo que lo podríamos ver desde los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, ¿no? Pero también de progresividad. Estamos viendo, por ejemplo, en nuestro sistema de salud que hay una discusión que si vamos para atrás, que si vamos para adelante, ¿no? En que si tenemos seguro popular, en que si tenemos bienestar, en que si tenemos... Y como esas podemos hablar de muchas más, ¿no? Es decir, tú lograste tener un sistema de salud, sí, tal vez con muchos retos, pero entonces tú no puedes echar para atrás lo poquito que avanzaste, ¿no es cierto? No puedes echar para atrás. Por ejemplo, hoy en día escuchamos muchísimo el tema de los niños, bueno, de las personas con cáncer y particularmente los niños con cáncer, donde el Estado ya había asegurado medicamentos básicos mínimos para todas las personas, ¿no? Y eso seguramente lo podemos ver con personas viviendo con VIH, ¿no? Con otras personas que necesitan diálisis. Entonces, el principio de progresividad implica, insisto, hoy en día que tú no puedes ir sobre todo creo yo eso, que no puedes echar para atrás. Si ya de por sí todos los derechos tienen muchos retos para que efectivamente se garanticen, se protejan, se respeten y se promuevan, como lo dice la Constitución, lo que no puedes ir es hacia atrás. Y lo podemos ver, insisto, en todos los derechos humanos, con independencia de que sean ambientales, económicos, sociales, civiles y políticos. Así es, Alejandra, pues muy claro, se nos vino el tiempo encima, tenemos que ir a un segundo corte, ya regresamos, nos queda un solo principio y esperemos abordarlo en unos pocos minutos y que nos dé tiempo de una última reflexión. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre los principios constitucionales que están previstos en el artículo 1 constitucional desde la reforma de 2011. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre los principios constitucionales previstos en el artículo 1 constitucional. Les recuerdo que nos manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Daniel, quería retomar, nos quedó pendiente un principio, el principio pro persona. ¿En qué consiste? Y si algún ejemplo se te viene a la cabeza, es bienvenido. Claro, mira, el principio pro persona, lo que sucedió con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 es que incluyó algunos mecanismos para articular al derecho internacional de los derechos humanos, en este caso con el derecho local. Por ejemplo, en el primer párrafo tenemos una cláusula abierta. En el segundo párrafo, que es donde está el principio por persona, sumó también la interpretación conforme, y hay que entender estos dos principios juntos, porque el punto central o el elemento interesante es que ahora, para poder hacer o construir el derecho internacional, o más bien el derecho de los derechos humanos, incluso el derecho constitucional, nosotros tenemos que hacer uso de los tratados internacionales, estos que ya hemos, por ejemplo, mencionado, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Económicos y Sociales, más también todo el que tiene que ver con el sistema interamericano, a la luz que estamos aplicando, que estamos interpretando nuestra Constitución. Esa es la idea de la interpretación conforme. Nosotros tenemos que entender los derechos que se encuentran en los 136 artículos de nuestra Constitución a la luz de ese derecho internacional de los derechos humanos, de cualquiera de esas convenciones o tratados internacionales. Claro, el gran problema es que en la mayoría de las ocasiones, y esto también hay que decirlo, ese encuentro es muy pacífico por suerte, ¿no? En términos de interpretación, nuestra legislación generalmente es conforme a esos estándares del derecho internacional, no tenemos muchos conflictos, no tenemos muchos problemas, lo podemos interpretar con mucha facilidad a la luz de ese derecho internacional de los derechos humanos. Pero habrá ocasiones, y esto se entiende porque pues obviamente una cosa es el Poder Legislativo de México, otra cosa es el Constituyente Permanente cuando hace reformas constitucionales, y otra cosa totalmente distinta es el sistema de estados que hace los tratados internacionales. Pues como tenemos distintos órganos que están haciendo o que están construyendo legislación, es totalmente entendible que en algún momento encontremos conflictos, encontremos dos normas que por más que les busquemos esa interpretación conforme, que por más que queremos que esa articulación sea pacífica, pues eso no suceda.
Cuando no sucede, cuando no hay forma, cuando no encontramos una solución para generar esa interpretación conforme, ahí cobra mucha relevancia el principio de interpretación pro persona. Porque lo que nos está diciendo ese principio es cómo vamos a resolver esos conflictos. ¿Cómo vamos a resolver un problema cuando tenemos dos normas aplicables que no hay forma de interpretarlas de forma conforme y además pues tenemos que elegir una de las dos? Entonces, ¿cuáles eliges? ¿Cuál de las dos eliges que cuando tiene contenido completamente distinto? Bueno, eliges aquella justamente que sea pro los derechos de la persona correspondiente, que mejore la situación jurídica, la esfera jurídica de la persona que tú estás analizando en un caso concreto. Entonces, te sirve uno para resolver o para decidir cuál de las dos normas aplicarías. O dos, cuando tienes una sola norma, pero tienes dos posibles interpretaciones, ¿no? Tú tienes nada más una sola norma, pero tienes dos posibles interpretaciones. Cuando tienes una norma con dos interpretaciones, ¿cómo la interpretas? Bueno, de la forma precisamente que genere la mayor esfera jurídica de la persona. Entonces, esa es la lógica de la interpretación, del principio pro persona. Y por eso es que hay que trabajarlos de forma conjunta, esos dos principios. Afortunadamente, yo creo que esos dos son los principios que más se han utilizado en la interpretación conforme y el principio pro persona después de la aplicación de la reforma constitucional de derechos humanos. Y ya hay varias sentencias que se animan primero a crear esto que es bastante difícil, que es el parámetro constitucional o la red de normas que constituyen ese parámetro constitucional, y a la luz de esa red empezar a analizar casos concretos de algunas leyes, de algunos reglamentos, de algunas circulares, para ver si pasa o no pasa ese parámetro de regularidad constitucional. Entonces, por ahí yo creo que es donde más hemos avanzado en la aplicación. Es bien difícil la construcción técnica y la lógica de esa aplicación, pero bueno, ahí vamos, me parece. Así es, ahí vamos avanzando. Muy claro, Daniel. Sandra, ¿algún ejemplo que tengas en la cabeza de alguno de estos principios, tales de la Corte Interamericana, de la Corte Mexicana? Sí, Roberto. Bueno, hay una sentencia que a mí me gusta mucho de la Corte Interamericana, que es Chacno-Kasek contra Paraguay, que es una comunidad en Paraguay, que no es a lo mejor de los casos más rimbombantes de la Corte Interamericana, pero donde podemos ver con mucha precisión el funcionamiento de estos principios. Por ejemplo, se trata de un caso de mortalidad materna, donde está en juego el derecho a la vida, ¿no? Donde lo que está en juego es el derecho a la vida. Muchas mujeres mueren por la situación de pobreza extrema en la que están, y al morir las mujeres, en realidad también mueren sus hijos, hasta antes de los 5 años. ¿Por qué? Porque no hay quien los cuide. Entonces, no solamente estamos frente a un caso de derecho a la vida, también tenemos información sobre los roles de género que desempeñan las mujeres en esta comunidad y que son las que se hacen cargo del cuidado casi exclusivamente de los niños y las niñas, y por lo tanto, al no estar ellas, pues los niños y las niñas tienen menos posibilidades también de sobrevivir, además de las condiciones en las que se está viviendo. Pero la primera característica, me parece, es cómo observamos el derecho a la vida a la luz de lo que nos está requiriendo el caso. ¿Y cómo hacemos útil el derecho a la vida? ¿Cuál es el sentido del efecto útil del principio de universalidad y cómo tendremos que interpretar el derecho a la vida para pensar en lo que se estaba requiriendo? Porque uno puede pensar, bueno, la mortalidad materna es un problema estructural o demás, pero hay una obligación de garantizar que también esté en este párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, y que nos está diciendo tienes que pensar en el derecho a la vida no solamente a la luz de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, sino que el derecho a la vida tiene muchas otras dimensiones, y una de esas es las responsabilidades estatales respecto de la generación de políticas públicas para la protección de la vida de las mujeres. Pero al estar en una situación de pobreza extrema en esta comunidad, pues tampoco hay condiciones de protección del derecho al agua, a la salud, a la vivienda, a la educación, y por lo tanto, esa cadena de derechos que se ve rota por efecto de la pobreza misma, impacta el derecho a la vida, pero impacta también todo un cúmulo de derechos económicos y sociales. Entonces vemos un fuerte impacto en un derecho civil y muchos impactos en derechos sociales, en una multiplicidad de personas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Al final tiene que ver con el principio de indivisibilidad, con esta pobreza extrema que también nos recuerda la Corte Interamericana, que está ligado con la falta de políticas públicas una vez que se han firmado tratados de libre comercio y políticas económicas que no toman en cuenta a las poblaciones más excluidas de entre los desaventajados.
Y entonces ese no poderlos tomar en cuenta, el ser siempre los últimos, los más desaventajados de entre los desaventajados, va a generar entonces una ruptura en toda la cadena de derechos. No solamente en términos de interdependencia, sino también en términos de indivisibilidad, porque lo que no se está viendo es cuál es la causa de ese problema, que es un problema de derechos económicos también. Que esa sería como la relación con esto. Pero la visión del caso es una visión totalmente de la universalidad, en el sentido que lo explicó Daniel hace un rato, y que por lo tanto, cuando la Corte resuelve también, lo que establece son planificaciones de lo que se tiene que atender hoy, en ese momento, sin tener que esperar la generación de una gran política pública, pero después también establece las bases de cuáles tendrían que ser los pasos para ir progresivamente sacando a esta comunidad de esa situación de pobreza extrema. Por eso me parece que es un caso que nos ejemplifica de manera muy adecuada la utilización de estos principios, no para desarrollarlos a lo mejor necesariamente en términos teóricos o en términos dogmáticos, pero sí en términos prácticos, cómo se deben de utilizar estos principios. Así es. Gracias por el ejemplo, Sandra. Carlos, tú como secretario estoy cuenta, ¿qué caso se te viene a la mente que nos quisieras comentar en el que estos principios tuvieron una relevancia importante para la resolución? Bueno, hay ya varios casos, afortunadamente, en los que la Corte ha tenido la oportunidad de desarrollar estos principios, y ahorita o de pronto se me ocurre en relación, por ejemplo, con el principio de progresividad, un conjunto de amparos, de los cuales conoció la primera sala sobre el derecho a la educación, sobre el derecho a la gratuidad de la educación superior. Estos eran unos casos en los que de una universidad en donde el Estado ya había garantizado, la entidad federativa ya había garantizado la gratuidad en la educación superior, que lo había elevado incluso a rango legal del propio Estado, pero con posterioridad adopta una medida que para los estudiantes y para algunas personas se consideró regresiva, que tiene que ver con este concepto de no regresividad que ya había hecho referencia Alejandra. ¿Por qué? Porque se empezaron a cobrar cuotas, ¿no? De estar de un estado de cosas en el que se había alcanzado, digamos, un derecho a la educación gratuita, incluso a nivel superior, pues el Estado había dado un paso atrás, porque ahora había una barrera, un obstáculo para el acceso a este tipo de educación, que era el cobro, ahora sí, de cuotas. Y este caso le permitió precisamente a la Suprema Corte explorar el contenido no solamente del derecho a la educación, en el cual se hizo un ejercicio muy similar al que mencionaba Daniel, que es pues construir primero cuál es el parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Hay que ver a la luz no solo de la Constitución, del artículo 3º constitucional, sino también de los tratados internacionales que contienen disposiciones específicas sobre el derecho a la educación, pero también el soft law o las resoluciones de los organismos internacionales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Corte Interamericana, etcétera, que mandata el derecho a la educación, ¿no? Y una vez que se determina qué es lo que mandata el derecho a la educación, pues ver si efectivamente esta medida era o no regresiva. Y bueno, aquí este es un caso interesante porque la Corte lo que nos explica, lo que entiende la Suprema Corte, es que efectivamente pues hay una obligación por parte del Estado mexicano de ir garantizando progresivamente una mejor educación, una mayor cobertura en los servicios de educación, no solamente básica o de nivel medio, sino también a nivel superior, que es una obligación que está vinculada también con la necesidad de garantizar pues la autonomía de los individuos, ¿no? Una mayor autonomía, un mayor ejercicio de las libertades de las personas, porque entre mayor educación recibe una persona, en mejores condiciones está de poder ejercer el resto de sus derechos, y que bueno, una medida como esta, pues sí suponía una regresión. Ahora la Corte explica que las regresiones en los derechos fundamentales, las medidas regresivas, pues la prohibición de adoptar ese tipo de medidas pues no es absoluta. Evidentemente la Corte es consciente de que pueden existir situaciones en las cuales sea necesario que el Estado pues reduzca los recursos que se les destinan al cumplimiento de un derecho. Sin embargo, la Corte es muy clara aquí en el sentido de que estas situaciones deben estar debidamente acreditadas, tienen que estar muy bien justificadas, y que la carga de la prueba de demostrar que no existían recursos suficientes para poder continuar con la cobertura del derecho cae en el Estado, ¿no?
Y el Estado que además tiene, dice la Corte, la obligación de demostrar que se hizo todo lo posible por conseguir los recursos y que, en su caso, los recursos que ya no están destinados a la cobertura de este derecho, que puede ser el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, se destinó al cumplimiento de otro derecho fundamental, ¿no? Entonces, este me parece que es un caso que muestra, de alguna manera, la aplicación práctica que puede tener un principio que está en el artículo 1 constitucional cuando se relaciona con con un derecho fundamental específico. Y así hay otros, ¿no? Sí, claro. Sí, muy claro el ejemplo. Gracias, Carlos. Sí, hay muchos ejemplos ya en la jurisprudencia mexicana. Es tiempo de irnos a conclusiones y reflexiones finales. Un minutito, por favor, por intervención final. Empezamos contigo, Alejandra, y seguimos el orden que hemos traído. No, yo creo que es indiscutible la relevancia de la reforma constitucional y de estos principios en la vida mexicana, ¿no? Para todas las autoridades. Creo que un tema que tal vez no tocamos es que el derecho internacional todavía le sigue debiendo, digamos, a los derechos económicos, sociales y culturales en términos de estos principios y de cómo se pueden justificar, ¿no? O cómo se pueden hacer justiciables más que ello. Entonces, lo que ha hecho por lo menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece muy bien, y también la Suprema Corte, es darle contenido a estos derechos civiles y políticos también desde una parte de económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la vida con la salud o con la integridad, ¿no es cierto? De alguna manera, entonces el contenido de los derechos, la interpretación, la ponderación que se va a hacer, hablando en ámbitos jurisdiccionales, es fundamental. Y yo insisto, siempre ligándolo a la luz de las obligaciones generales que están planteadas en el artículo 1 constitucional. Eso, ahí me quedaría. Gracias. Daniel. En un minutito, mira, yo creo que la principal deuda que nosotros tenemos ahora en materia de derechos humanos es que la reforma de alguna manera impactó en un grupo de abogados, pero solamente en un grupo de abogados. Y tenemos algunas sentencias, hay un poco más de litigio estratégico, pero lo cierto es que no impactó en todo el mundo jurídico. Si nosotros le preguntamos a los civilistas, a los fiscalistas, a los mercantilistas, seguramente ellos están menos enterados o menos interesados por la reforma. Y no solamente impactó en un grupo muy pequeño de abogados, nosotros quisiéramos que fuera más amplio, que impactara en la cultura jurídica, sino que cuando ya nos enfrentamos a los verdaderos monstruos de las violaciones graves a derechos humanos, es decir, de la gobernanza criminal, de las redes de trata, de las redes de corrupción y de impunidad, de los intereses empresariales que no permiten un mayor nivel de distribución económica, ahí no hemos tenido ningún impacto. Ahí prácticamente ha sido nulo. Entonces, por eso lo relevante para mí es como, un poco lo decía cuando presentaba universalidad, es cómo vamos a pasar del jure al facto, cómo vamos a hacer que la gente efectivamente pueda pues, ejercer sus derechos humanos. Y yo creo que ese es el principal desafío y esa sin duda en este momento a 10 años sigue siendo pues, la principal deuda. Gracias, Daniel. Sandra, por favor. Gracias, Roberto. Bueno, coincido en que ese es el principal reto, el que menciona Daniel, pero yo creo que hay un reto vinculado también y es que tiene que ver con algo que ya mencionaba Roberto, que es con esta cultura legal. Cómo nos aproximamos a los derechos, cómo leemos los derechos y que esto está incluido directamente por los principios es clave. Si no aprendemos a leer los derechos de otra manera, con sus distintas dimensiones, con las declinaciones que se requieren a partir de quién predicamos cada uno de los derechos, entonces no estaremos haciendo más que una lectura, voy a utilizar un término a lo mejor muy impropio, una lectura codiguera de los derechos humanos a leer los tratados internacionales o a leer la propia Constitución. Y yo creo que por ahí hemos también avanzado, se ha hecho algo en lectura codiguera y está bien, pero creo que justamente los principios nos invitan a leerlos de otra manera, a tomar las distintas dimensiones de interpretación y a avanzar en una cultura legal alejada del formalismo. Gracias, Roberto. Gracias, Sandra. Finalmente, Carlos, por favor. Bueno, yo creo que coincido básicamente con lo que ya se ha mencionado. Pienso que la reforma de derechos humanos logró poner en el centro digamos, del debate un discurso, una narrativa sobre derechos que me parece bastante positiva, ¿no? Ha traído cambios importantes en algunos sectores. Pienso, por ejemplo, en el caso de la política de drogas. Hay ya incluso algunos precedentes de la Suprema Corte en los que se ha
buscado que la aproximación que tenemos, por ejemplo, al consumo de algunas drogas como el cannabis, pues se vea desde la perspectiva de derechos humanos y está obligado a cambiar ciertas políticas públicas, ¿no? Pero pienso que aún queda el reto de que, y tiene que ver con lo que mencionaba Daniel sobre la universalidad, de que la ciudadanía se apropie verdaderamente de los derechos, ¿no? Que sienta que verdaderamente estos derechos son suyos, ¿no? Y tiene que ver también con una difusión mayor, me parece, del contenido de los derechos, que los ciudadanos sepamos, por ejemplo, cosas muy sencillas, ¿no? ¿En qué condiciones me puede tener un policía? Para que yo esté en condiciones también de poder exigir el respeto a estos derechos, ¿no? Me parece que ahí nos falta todavía bastante trabajo. Me parece que falta un trabajo importante de que haya una mayor difusión, que se genere una cultura general, no solamente entre los abogados, que creo que ya hay bastante, sino una cultura de una ciudadanización y de los derechos, y que los derechos se puedan comunicar de manera sencilla y fácil para todas las personas. Que así, y en ese sentido, que las personas los puedan exigir. Y otra cuestión que me parece que es importante y que se ha venido olvidando, o que ya no la veo tan presente, es que los derechos humanos sean, digamos, el eje transversal del diseño de todas las políticas públicas, ¿no? Creo que esto es muy importante, por lo que decía también Daniela, y yo coincido, que creo que hay muchos aspectos, por ejemplo, el combate a la corrupción, que se tiene que ver también desde esa perspectiva. No perder de vista también todas las consecuencias, hablando del principio de interdependencia, todas las consecuencias negativas que puede tener el cumplimiento de los derechos, el permitir o el no combatir con suficiente adecuación, pues prácticas tan nocivas como estas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todas, a todos por su participación. Fue un excelente programa y muy rico en contenido. Les recuerdo a quienes nos ven que este programa se transmite los viernes a las 9 de la mañana por Justicia TV y que se realiza en colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos. Hasta la próxima.